el libro de Mateo 5, 17 a 19. Mateo 5, del 17 al 19. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí. Dice la palabra del Señor: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, Señor, gracias te damos por tu palabra que se va a exponer en esta hora. Habla con el corazón y te pedimos que quites la lluvia, Señor, para que podamos pues luego salir todos tranquilamente hacia nuestros hogares. Bendice a cada hermano, hermana que ha venido. Señor, sana a los enfermos, como la hermana Mirna, Señor bendito, y cada uno de los hermanos que tienen algún problema de salud, Señor, la hermana Marima, la hermana Marta, y así cualquiera, Señor, que tenga gripe, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Señor, por los hermanos que no vinieron también, Señor, misericordia de ellos, bendícelos, que la iglesia siempre tenga bendición y que vayamos creciendo. Toca muchos corazones y que la palabra que aquí se dice no venga de hombre sino de ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podéis sentarnos. Bueno, recuerden, hermanos, que siempre pueden hacer preguntas, ¿verdad? Si tienen alguna duda. Hermanos, dice aquí la palabra del Señor entonces, porque estábamos viendo lo del día de reposo, que es algo de la ley de Moisés. Entonces nosotros decimos que la ley ya no está, sino que hoy estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Entonces, la mayoría de gente lo que hace es citar este texto. Dice: no pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yo les decía que esto de que el Señor vino para cumplir, hermanos, hay ciertas cosas, por ejemplo, que a veces la guardaba y a veces no. Por ejemplo, fíjense bien, el día de reposo. El día de reposo no siempre lo guardaba. En Juan 5:18 claramente dice: y por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, oye, quebrantaba el día de reposo, y eso era de la ley, dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero ¿por qué él violaba el día de reposo? Porque ese era un símbolo de Cristo, y ya dijimos que una vez venido Cristo ya no necesitamos el símbolo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la figura del ayo? Que aquel sirviente que criaba al niño, lo llevaba a la escuela, lo educaba, y cuando ese niño ya tenía su mayoría de edad, ya lo entregaba a su padre ya formado. La ley era como un instrumento de Dios para enseñarnos acerca de Jesús. Pero una vez ya habíamos madurado, la ley nos presenta a donde Cristo, y Cristo nos toma. Ya no somos de la ley, ahora somos de Cristo. O como cuando uno paga un taxi, que el taxi solo es para mientras lo lleva a su destino. Una vez está en su destino, ya no necesita el taxi, está quedado para otro lado y usted se queda en su destino. Entonces la ley fue un instrumento nada más. Pero habían ciertas cosas que Jesús siempre la guardó. Por ejemplo, el aspecto moral de la ley. Porque si él violaba una ley moral, por ejemplo, no matarás, no dirás falso testimonio, honra padre y madre. Si él deshonraba uno de esos mandamientos, entonces estaría pecando. Y si hubiera pecado ya no nos podría salvar. Entonces el hermano solo no guardó ciertas cosas de la ley que tenían que ver con ritualismos o tenían que ver con cosas que se cumplían en él. Entonces él dice: no he venido para abrogar la ley y los profetas, o sea, las escrituras. Porque la ley y los profetas se refieren a los libros escritos por Moisés, que es la ley, y los profetas, o sea, se refiere a todo el Antiguo Testamento, porque acordémonos que en este momento solo el Antiguo Testamento estaba escrito. Entonces él dice: miren, yo no he venido a abrogar, sino que he venido a cumplir. ¿Pero por qué? Dijimos que hay tres aspectos en los cuales, o en la forma en que Jesús cumple
con lo que es la ley. Dijimos, primero, que Jesús estaba bajo la ley. Gálatas 4:4. No sé si lo recuerdan, ¿no? Dice, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso dice Gálatas 4:4. Entonces, si Jesús estaba bajo la ley, ¿tenía que guardar la ley, sí o no? Claro, él no vivía bajo ese sistema. Por eso él dice, yo no he venido a abrogar, ni he venido a violar la ley, yo he venido a cumplirla. Claro, si él estaba sometido a la ley. Pero ¿cuándo se terminó la ley? En la cruz del Calvario. Una vez, hermano, desciende el día de Pentecostés y comienza la gracia. Entonces la ley queda abolida. Juan 1:17 entra es otro jugador en el terreno de juego. Juan 1:17 dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces hay un antes y un después. Por eso es que cuando Cristo muere en la cruz y dice tetelestai, o sea, la deuda está totalmente pagada, el velo del templo se rasgó por la mitad, algo se rompió ahí. Hay una diferencia entre la forma en que la gente se acercaba a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, porque en el Antiguo necesitaban un sacerdote que entraba por ellos. Ya en el Nuevo Pacto, ya no, ya el sumo sacerdote Jesús entró de una vez y para siempre, y rompió el velo para que nosotros ahora tengamos libre acceso. Hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo. ¿En dónde? ¿Dónde está ese lugar santísimo? Donde usted agache su cabeza, cierre sus ojos y comience a orar. Ese es el lugar santísimo. Es decir, no tiene usted ninguna restricción para acercarse a Dios. Tiene una enfermedad, ahí donde usted esté, le puede clamar a Dios y Dios le escucha. Tiene alguna necesidad económica, ahí donde usted le clame, ahí Dios le escucha. Ahora recuerden, hermanos, que nosotros no creemos en la teología de la prosperidad, que no es una cosa así automática que lo declaro, lo creo, no. Acontecerá que si tratas o procuras cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo hoy, que todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Cuando uno trata de cumplir ¿cuántos mandamientos? Todos. Por lo menos procurar. No está diciendo que usted lo va a lograr, pero si usted procura por lo menos, no es que usted, no, este sí lo voy a guardar porque este está más fácil. No, este no lo puedo guardar. No, esto no, es imposible. No, pero si usted ni siquiera lo intenta, entonces tampoco le pida a Dios, ¿verdad? Entonces, de igual manera, si nosotros hacemos lo malo, también nos vienen consecuencias. Y eso está en Deuteronomio capítulo 28, todo el capítulo. Ahí tiene para darse gusto usted las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, en tres formas Jesús tenía que cumplir la ley. Número uno, que la ley se cumplía, que mejor dicho, que él guardaba la ley porque estaba bajo la ley. En segundo lugar, hermanos, también se cumplía. Cuando él dice, he venido a cumplir la ley, es porque la ley y los profetas eran profecías bíblicas que se iban a cumplir en Jesús. Entonces él venía para que todas esas profecías se cumplieran en él. Y vimos algunas de esas profecías. Basta con que usted lea todo el Salmo 22. Ponga atención a lo que le estoy diciendo. Apunte y después dispara, ¿verdad? Salmo 22, Isaías capítulo 53. Ahí donde, mire, en el Salmo 22 narra la muerte de Cristo. Cuando la gente llegaba, meneaba la cabeza y así como le hace un fulano ahí. ¡Qué barbaridad! Confió en Dios, que le libra, pues, que le salve, puesto que en él se complacía. Y dice, horadaron mis manos y mis pies, o sea, los traspasaron. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Todo eso está en el Salmo 22. Y vemos que literalmente se cumplió en Jesús. También, hermanos, en Miqueas 5:2, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Habla de la eternidad de Jesús y habla de en dónde iban a nacer humanamente, en Belén de Judea, en Miqueas, ¿sí o no? Entonces Jesús vino para cumplir esa profecía. A eso se refiere que yo no he venido a abrogar, sino a cumplir porque todo se cumplía en él. ¿Se entiende esto, hermano? Vale. También, el último de los tres sentidos que le quería explicar es que Jesús vino a darle el sentido correcto a la ley.
y a los profetas. ¿Qué significa darle el verdadero sentido? Dios fundó la religión hebrea, ¿o no, hermano? A través de Moisés y los escritos. Él puso esa religión. ¿Y por qué Jesús vino como revolucionario en el Nuevo Testamento? Como que le cambió todo lo que era esa. O sea, la gente sentía que era una nueva doctrina, como una nueva religión. Y les parecía extraño porque parecía contradecir todo lo que se les había enseñado. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Porque los hombres primero comenzaron bien con la religión hebrea, pero después ellos le fueron añadiendo tradiciones y libros escritos por los mismos judíos que eran interpretaciones propias a la palabra y daban por igual o con mayor autoridad todavía que la palabra a esos escritos. Entonces a eso se le llama tradición. Te voy a poner un ejemplo. Dios fundó una iglesia verdadera. No le puso católico, no le puso evangélico, no le puso bautista, no le puso pentecostal. Simplemente Dios fundó una iglesia compuesta por individuos que forman parte del cuerpo de Jesús en el momento que lo aceptan como su único y suficiente Salvador personal. ¿Ven, hermano? No tenía nombre. A los discípulos en Antioquía, cuando se congregaron un año en esa ciudad, en forma despectiva, en forma de burla, dijeron, bueno, estos son seguidores de Cristo, ¿verdad? Que le dicen ellos que es el Cristo. Entonces, ¿cómo les vamos a llamar? Llamémosles cristianos, pero lo hicieron en forma de burla. Y ya quedó así. Ese fue, digamos, el primer nombre de la iglesia. Iglesia cristiana. Pero luego la iglesia, hermano, el apóstol Pablo, se fueron muriendo todos los apóstoles, los que tenían autoridad. Y usted sabe que en río revuelto, ganancia de pecadores. Es decir, hermano, cuando no hay un liderazgo, cuando no hay una persona con autoridad, entonces el pueblo se desenfrena y comienzan ellos a autogobernarse, ¿verdad? Cuando no hay alguien inspirado por Dios que dirija bien las cosas en base a su código que Dios ha dejado, que es la palabra de Dios, entonces el pueblo comienza a ser fagoso, revientan su piñata. Y el apóstol Pablo dijo, el tiempo de mi partida está cerca, y después de que yo me vaya, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no tendrán piedad de las ovejas, que por avaricia harán mercadería de vosotros. Son los sacapistos del evangelio, que son la mayoría. ¿Sí o no, hermano? Porque se habla más del Cristo en las iglesias que de otra cosa. Se habla más del diezmo y la ofrenda que de la Biblia, pues, que explicar la palabra de Dios. Entonces, comenzaron a entrar esos falsos maestros. De esos habla Pedro en sus cartas. De esos habla Judas en su única carta. Judas, el hermano de Jesús, hijo de José y María, ¿verdad? Que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? El libro de Judas. Ahí se habla de los falsos maestros y da todas las características. En el libro de Apocalipsis, que fue el último libro del Nuevo Testamento, el apóstol Juan habla de un grupo que ya se estaba formando, imagínense. Estamos hablando ya por el año 100 después de Cristo, que se llamaban los Nicolaitas. Y ahí los menciona en una de las 7 iglesias, dice, tengo contra ti que aceptas a esos Nicolaitas que están adentro de la iglesia. O sea, ya la iglesia ya se estaba perdiendo la esencia de cómo Dios la fundó. Y Nicolaitas, algunos creían que venía de ese nombre del diácono que se menciona en el libro de los Hechos, que eligieron unos diáconos y entre ellos había un tal Nicolás. Pero no, porque la palabra griega, hermano, viene de Nico y Laos. Laos es pueblo y Nico es superioridad. Entonces, ¿qué sería? Superioridad sobre el pueblo. Es decir, el grupo de los Nicolaitas era un grupo dentro de la iglesia que quería mandar a los demás. Y decían, nosotros somos la directiva y nosotros vamos a hacer lo que nosotros nos venga en gana porque aquí nosotros mandamos, porque somos los principales líderes. Y nuestra filosofía, hermano, es una filosofía, no tanto filosofía, sino doctrina, basada en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios está que dijo el Señor a sus discípulos, porque ellos le dijeron, mirad, Señor, queremos saber dentro de los 12 quién de nosotros va a ser el que mayor autoridad va a tener. Esta pregunta es bien extraña porque ya Jesús le había dicho a Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia católica
es porque él iba a ser la cabeza, la piedra principal. Pedro iba a ser el primer papa y, bueno, ¿y por qué después le preguntaron? Dos capítulos después, en el capítulo 18 de Mateo, Señor, ¿y quién de nosotros va a ser el mayor? Ah, claro, es que Jesús no le dijo a Pedro que él iba a ser el mayor. No, él dijo, cuando él habló de la roca se refería a él mismo, a Jesús, no a Pedro. Y los discípulos lo habían entendido bien. Entonces todavía había una duda de quién iba a ser el mayor. Y llegan, y todavía unos fulanos ahí sin vergüenza, mató viejote parado. Y a la mamá le pidieron que intercediera con Jesús. Y llega la mamá, mira Señor, te hace que mis hijos, Jacobo y Juan, ellos se quisieran sentar en tu reino, ¿verdad? Se quisieran sentar uno a la derecha y uno a la izquierda. Quiere decir, o sea que uno quiere ser ministro de Hacienda y el otro ministro de... Y el Señor se les queda viendo. Miren, les dice, ¿ustedes pudieran ser bautizados con el bautismo que yo estoy bautizado? Sí, le dijeron. ¿Y creen que pudieran beber la copa de la cual yo beberé? Sí, le dijeron. Ellos creyeron que él estaba hablando de una copa de vino. No, estaba hablando de morir crucificado. Sí, dijeron los cojones. ¿Ah? El Señor les estaba preguntando, ¿creen ustedes que soportarían lo que yo voy a soportar en la cruz? Sí, no le habían entendido. Y les dice, bueno, del bautismo porque soy bautizado, seréis bautizados. Y de la copa que yo bebo, también beberéis. Les estaba profetizando que los iban a matar por predicar el evangelio, como la ven. Y así fue, la mayoría murieron. Pedro dice la tradición, no lo dice la Biblia. Pero sí hay una profecía donde Jesús le dice a Pedro y le indica que iba a morir crucificado. A Pedro. Eso está al final del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Entonces, pero la tradición dice de que cuando crucificaron a Pedro, Pedro sintió vergüenza morir como su maestro y pidió que lo crucificaran de cabeza por amor a Cristo. Entonces, pero, bueno, independientemente de eso, ellos estaban con aquella fijación de quién iba a ser el mayor, ¿verdad? Porque ellos creyeron que Jesús les iba a decir, vaya, saquen las espadas y hoy sí vamos a iniciar una revolución armada y vamos a derrocar al Imperio Romano. Y entonces, ya habiendo derrocado al Imperio Romano, Jesús iba a decir, vaya, pero vos vas a ser un ministro, vos vas a administrar Judea, ¿no? Era un reino espiritual en el corazón del hombre. Si ellos hubieran aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, hubieran aceptado su reino espiritual, en ese momento Él pone su reino milenial, el reino de 1000 años, hacia el paraíso aquí en la tierra. Pero como no lo aceptaron, entonces dejó pendiente el Señor el cumplimiento de ese reino milenial para después de la gran tribulación. ¿Me entiendes? Era una profecía que se iba a cumplir, pero que Dios la dejó pendiente para cumplirla después. Porque ellos no quisieron aceptar al rey. Y alguien que no acepta al rey, tampoco está aceptando el reino. Fíjense bien, usted quiere las riquezas del reino, primero tiene que aceptar al rey. No puede usted estar anhelando las riquezas del reino sin aceptar al rey. Entonces, viene el Señor, fíjense bien, y dice acá, en el versículo 17 estamos. Dice el versículo... pero antes de eso, le estaba comentando de estos discípulos que querían que quién iba a ser el mayor, y Jesús les dice, miren, me extraña, brothers, ¿verdad? Me extraña la pregunta, pagaña. Miren, que no saben de que en mi reino, si alguien quiere ser más grande, tiene que ponerse al servicio. Ese va a ser el mayor. Aquí en mi reino, el que sirve. No es de que yo estoy en un trono y venga, sírvame. Mire, lávame, límpiame los zapatos, pues. Y ya, como hacen algunos pastores, que las iglesias de ellos son pequeños reyes. Y ellos les hacen así, quítenlo, le vuelan la cabeza, así. Le hacen así para arriba y vida, ¿verdad? Vida o muerte. Son emperadores romanos que se han apoderado de la iglesia hoy en día. Me encontré con una hermana y me dice, no le voy a decir el nombre, pero es uno de los pastores del tabernáculo, allá por Fredita. Entonces, ya sabemos que ella, yo no he dicho nombre, Pero me cuentan que les hizo un examen, estaba dando unos estudios. Y les hizo el examen y los que sacaron menos de 5 les dijo, vaya, hoy les voy a entregar las notas a la lacra, a la basura. Dice. Yo no sé qué están haciendo aquí. Tómenlas, dijo. Y les comenzó a repartir las notas. ¿Creen ustedes que esa es la forma en que un pastor debe tratar a su grey, a sus ovejas? Pero es un modelo que han aprendido, ¿verdad? Aquí, cabeza de león, cola de ratón. O sea, o se somete o lo somate. Aquí yo mando.
Un pastor de Santa Ana, así le decía a un hermano. Se pasó a la iglesia de Nicky Chávez porque en otra iglesia, siempre de tabernáculo donde estaba, el pastor le vivía diciendo, aquí yo mando, y lo humillaba en frente de los demás. Es ya un estilo, pues, ¿verdad? No todos los de esa iglesia son así. Y no me refiero específicamente a esa iglesia, sino que la mayoría de iglesias, casi que de todas las denominaciones, los pastores se creen ahora dueños de la grey. Ya no les sirven al pueblo, sino que se sirven del pueblo. No es un estilo de liderazgo, de servicio, sino de servirse. Y aunque de palabras digan lo contrario, pero uno lo que ve en la práctica es diferente. Que todos estos pastores se sienten tan agrandados que no pueden ver que otro va prosperando o va saliendo adelante y que lo comienzan a criticar y atacar y querer borrar la cabeza. Pues ese pastor que les digo, no solo eso, sino que hace unos retiros pagados por supuesto para servidores, ¿verdad? Creo que se van a distraer y todo eso, pero unos hermanos, claro, el que trabaja, hay una hermana que es enfermera y dice ella, mire, yo no puedo ir, yo le dije al pastor, yo me toca trabajar ese día, no podía ir. Y el pastor le dijo, aquí no hay excusa, si usted no va, si usted no apoya la misión, así que, y suspendió como a 20 no sé cuántos servidores, porque no fueron a retiro. Entonces, hermanos, salieron decepcionados varios y la iglesia se está quedando vacía. Le digo porque un hermano, un amigo mío, ¿verdad?, que es cantante, pasó por ahí, ¿verdad?, y dice que vio que antes el parqueo lleno y hoy bien poquito caro. Entonces, si usted es observador, hermano, a muchas de estas iglesias les está pasando lo mismo. Antes eran grandes imperios y hoy se están quedando sin gente. ¿Por qué? Por el maltrato hacia los miembros, por el maltrato a sus otros pastores. ¿Por qué? Porque ellos creen que son dioses, ¿verdad? Y nosotros no somos dioses, nosotros somos simples seres humanos, simples mortales, que ahora somos hijos de Dios, hermano. Y eso es lo que nos dignifica. Pero esa dignidad no significa que yo voy a ver de menos incluso a los inconversos, ¿verdad?, que les voy a vivir entregando, mire, yo soy hijo de Dios y ustedes son unos hijos del diablo, ¿verdad? Y los voy a humillar de ninguna manera. Porque si no, ¿cómo va a pescar usted? Imagínense que usted, antes de tirar la red, comienza a tirar piedras en el agua, se le van a ir los peces, pues no va a poder pescar. Entonces, ya la iglesia, hermano, se fue pervirtiendo hasta que llegó a convertirse en católica. Y se pervirtió totalmente. Vino un revolucionario llamado Martín Lutero. Antes de él ya había estado John Wycliffe, Juan Hus y varios otros hermanos, que algunos de ellos fueron quemados en la hoguera. Pero ya, gracias a Dios, Dios levantó a Martín Lutero, gracias a Dios se inventó la imprenta, y ya con la imprenta se pudieron imprimir Biblias y distribuirlas por todo el mundo en su propio idioma. Ya no eran los sacerdotes que leían en latín de espaldas al pueblo, sino que ahora el pueblo tenía al acceso la palabra. Hoy la gente podía ver si lo que le estaban diciendo sus líderes era verdad o se lo estaban enganchando. Ya no es fácil engañar a alguien cuando tiene una Biblia en la mano. ¿Cómo me lo voy a engañar yo a usted si usted tiene un ejemplar de la Biblia en la mano? Y todo lo que yo le voy diciendo, yo le digo, búsquelo. Y si no le digo que lo busque, hermano, es porque quizás no sabe. Entonces, hermano, usted tiene que entender dónde realmente está aprendiendo la palabra. Aquí el Señor quería dar el sentido real porque ellos le habían aumentado. Así como los judíos le habían aumentado cuando vino Jesús, y Jesús vino a cumplir la ley en el sentido, y los profetas, en el sentido de darles el cumplimiento verdadero, qué era lo que significaba, quitándole todas esas malas hierbas que le habían aumentado a los hombres. Entonces, una prueba de esto es en el mismo libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43, en adelante. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pregunta, ¿ustedes creen que ese versículo está en el Antiguo Testamento, sí o no? El Señor dice, oíste que fue dicho. Ese texto es Levítico 19, 18. Alguien que me lo lea, hermano, por favor, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y usted sabe lo demás, ¿verdad? ¿Quién dijo yo? Levítico 19, 18. Bueno, para los teólogos de la tercero. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aborrecerás a tu enemigo, dice. No dice aborrecerás. No dice. ¿Y por qué Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Dónde dice aborrecerás a tu enemigo ahí? ¿Para que no lo dice?
¿Saben por qué no lo dice, hermano? Porque ellos se lo habían inventado los judíos. O sea, ellos dijeron, como dice ahí, ama a tu prójimo. Ah, dice, o sea, pero ese a mi prójimo nada más, pero a mi enemigo lo tengo que odiar. La pregunta es, ¿y quién es el prójimo? Más cercano. El más cercano. Pero el más cercano puede ser su enemigo. Pues puede tener un enemigo allá enfrente, ¿o no? Ese, ¿sabes? Entonces, si usted ama a su prójimo, tiene que amar a su enemigo también. Cuando le dijeron, Señor, pero ¿y quién es mi prójimo? Él les dijo, les contó una parábola, ¿se acuerdan? ¿Cuál parábola era? Iba un hombre por un camino. Ahí está, el buen samaritano. Iba un hombre por un camino, y le salieron los ladrones, le dieron duro, lo dejaron tirado al pobre. Y entonces dice que pasó el pastor y lo ignoró. Pasó el ministro de alabanza y lo ignoró. O sea, el sacerdote y el levita, perdón. Y luego dice que pasó un samaritano. ¿Y qué tal si el que habían golpeado era judío? Y el otro era samaritano, y ellos no se llevaban, eran enemigos. Y viene este hombre y le venda sus heridas, le echa aceite. O sea, hizo el trabajo que la hermana Anabel me hubiera hecho como enfermera. O sea, lo curó, lo subió a un burrito, a un animalito y se lo llevó. ¿Ya? Y entonces lo llevó a un hotel, le dijo al dueño del hotel que él iba a pagar, o sea, hizo todo, y le dice, mira, si algo te queda de ver, o sea, yo voy a regresar y yo te lo voy a pagar, aceptémelo por favor. Entonces viene el Señor y le pregunta a todos, después de haberle dicho la parábola, ¿quién creen ustedes que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y todos le dijeron, el que le ayudó. Pues ve y haz tú lo mismo. ¿Qué significa? Que así como el samaritano ayudó a su enemigo, y él se volvió prójimo de aquel porque se le acercó, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que si vemos a un enemigo tirado, tenemos que hacer lo que dicen en unas iglesias. Terminarlo, amén, hermano. No, ¿verdad? ¿Ah? ¿Verdad que no? Aquí los quiero ver, Dios. Así dicen los pastores ahora, ¿verdad? Y yo, dice, le pedí a Dios, dice, y aquí me lo vino a entregar. Man, a mí me gusta ver cómo boquean, ¿verdad? Es un estilo ya institucionalizado en algunas iglesias, yo no quiero decir el nombre, pero no imaginan, ¿verdad? Y entonces, hermanos, donde parece ser de que no hay amor hacia el enemigo, solo el prójimo. No, es que solo mi familia, nada. Mi grupo, ¿verdad? Mis aliados, y los demás, no. Aquí no cabe nadie más. Y entonces, ¿dónde está pues lo que la palabra de Dios dice? Amarás a tu prójimo, decía la Escritura, pero no decía aborrecerás a tu enemigo, eso se lo habían inventado ellos. Entonces viene el Señor y le da el sentido correcto a la ley. Viene a cumplir la ley como realmente es. Y les dice, versículo 44, pero yo os digo, bueno, ¿y con qué autoridad Él les viene a dar mandamientos? ¿Que acaso es Dios, pues? ¿Y no es Dios, pues? Amén, hermanos. Solo Dios puede dar mandamientos. Y Jesús es Dios. Y dice, yo os digo, amad a vuestros hermanos. No, perdón. Es que los leches, ¿verdad? Que los tengo empañados. Amad a vuestra mamá. No, a vuestros hijos, dice ahí. No dice los hermanos de la misma iglesia. Ah, pues, miles que están algo borrosos. Amad a vuestros enemigos, dice, ¿va? Perdón que no había leído bien yo. ¿A quién hay que amar, hermano? ¿Usted tiene enemigos? Tal vez usted ni ha buscado tener enemigos, pero simplemente que usted, por su cara, le cae mal a alguien. ¿Usted qué culpa tiene de ser así mala cara? ¿Verdad? Que a veces caemos mal solo por la cara. Yo no sé, dice la gente, por qué, ni conozco a la persona, pero quizás la sangre choca, dice, pero yo nomás la miro, y por lo mío, uy, pero ¿qué dice la palabra? Amar a nuestros enemigos. ¿Y quién lo dijo? Jesús. ¿Y era si queremos o era mandamiento? ¿Y qué más dice? Bendecir. Pues, hermano, usted ya ha conocido a alguien que le ha tirado maldiciones a usted. ¡Para que se muera! O sea, esas son maldiciones. Ojalá que le pase un carro, que lo aplaste un tren, que si lo aplasta, que lo aplaste bien.
¿Ah? Ya han escuchado eso acerca de ustedes, alguien que les desea hasta la muerte a ustedes. ¿Qué le deben desear ustedes a esa persona? ¿Es bien? Ven decir significa bien decir. Decir bien. Señor, esa persona quiere mi muerte, pero yo quiero que le dé vida. Esa persona me odia, pero yo le amo. Porque soy cristiano. Y tengo que ser cristiano. Amén, hermano. Y divertido. Hacer bien. ¿A quién? A los que os aborrecen. ¿Qué significa hacer bien? ¿Desear el bien? No, hacerlo. Ponerlo en práctica. Ah, es más que un simple desear. Significa que si la persona tiene necesidad, Hay que ayudar. hay que ayudar. Aunque sea nuestro enemigo. Aunque sea. O sea, el querer no es, hermano, desearle. No, yo lo bendigo, pero así de lejito. Les tiro bendiciones. Si tiene necesidad, ayúdenle. Y dice. Y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Señor, mira, cambiarlo. No como dijo con su partida. ¡Pum! ¡De los hermanos! Llévatelo, Señor, para que te lave allá arriba. No hay. Un día vamos a ver con su partida. Y dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, o sea, que lo demostremos, que hace salir su sol sobre los buenos, sobre sus hijos nada más, y que hace llover solo sobre los buenos. ¿O cómo que dice ahí? Pues, ¿sobre quiénes hace llover el Señor? ¿Está lloviendo ahorita o no está lloviendo? ¿Y usted cree que hay conversos que andan en la calle ahorita? ¿Y creen ustedes que a ellos no les cae agua? Allá puede haber unos bien chupaditos, ¿verdad? ¿El agua es bendición o no, hermano? Pero no solo le cae a usted. O cuando usted abre el chorro, solo de su chorro cae agua y el vecino le llega a pedir y dice, yo soy inconverso, no soy igual que usted, que es cristiano, y a mí no me cae el agua del chorro. No tanto le cae el chorro a él como a usted, ¿sí o no? Y cuando sale el sol es beneficioso, ¿o no? Y solo a usted le pega el chorro a todos. Entonces, pero de esos todos, hay gente que odia a Dios. Bueno, mi amigo Sam, mi hermano en Cristo, digo yo, ¿verdad? Aunque él no lo quiera aceptar porque está declarado ateo, pero yo le tengo cariño, y trato de evangelizarlo, aunque él siempre me dice, yo no creo en Dios, yo creo y esto y lo otro, ¿verdad? No importa, le digo, pero si Dios lo quiere traer, lo va a traer por la buena o por la mala, pero puede. Ah, me está amenazándome. ¿Y cómo lo voy a amenazar con un Dios que no existe? No dice que no existe. ¿Y cuál es la aflicción entonces? Pues, si no existe, no tenga temor, ¿verdad? Pero fíjese bien, me dice él, me dice que hay algo que le agradezco, creo que esa palabra usted, que usted me dice, a pesar que le he dicho que soy ateo, siempre me habla. Otro, ya me hubieran desechado, pero usted siempre es amigo. Claro, le digo, es que para mí usted sigue siendo mi amigo y mi hermano en Cristo. ¿Ya? Ahora, ese hermano, ahorita, si él necesitara agua y lluvia, ahí está para él también. ¿Sí o no? A pesar de que se ha declarado que no cree en Dios. Y en la mañana, si brilla el sol, no solo va a brillar para nosotros, también para él, aunque él se haya vuelto enemigo de Dios. Porque Dios bendice a sus enemigos. Dios le provee a los que lo ultrajan. Hay un montón de gente que ultraja a Dios y lo maldice por sus desgracias. A Dios le echan la culpa de todo lo malo que les pasa y Dios siempre les da de comer. Todos los días. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, amén, hermano, no debemos imitar la conducta de nuestro Padre. ¿Qué más dice? Dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, o sea, a mi mamá, a mi abuelita, a la abuelada y a toda la familia, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? Los cobradores de impuestos. Eran tenidos por los peores pecadores. Y ellos amaban a su mamá, amaban a su abuelita, amaban a sus hijos, a sus nietos. Bueno, y si nosotros amamos solo a los que nos aman, somos igualitos a los inconversos entonces. ¿Qué mérito tiene? ¿Qué hacemos de mal?
Pero miren lo que dice el 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis? ¿Cómo? ¿Qué hacéis de más? ¿Usted a quiénes saluda en la iglesia? ¿Solo a los que le caen bien o a todos? Si usted le rechaza el saludo a alguien, no, eso está muy mal. Fíjense que una hermana le dijo a otra hermana, ¿en qué número de alabanza es? Le dijo a la otra. Un día de eso, aquí en la iglesia, hermana, ¿qué número están cantando? Bien, chulada, aleluya, ungida, hermano. O sea, y entonces ¿en qué estamos? Pues? ¿Y a qué venimos si no cambiamos? Aquí dice la palabra de Dios. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? No hacen también así los gentiles. Pues así dice bien. Y para un judío, ¿quiénes eran los gentiles? La lacra. Ahí sí, para ellos, no para Dios. Ya vimos de que para Dios sus enemigos, Él les da de comer. Es lo que Dios ama a sus enemigos. Y por eso les enseña a Cristo para que les hable. Pero ellos no quieren, al final se van a condenar porque ellos no quieren, voluntariamente. Ahora, dice que los inconversos también solo quieren a los que los quieren, a los que los aborrecen no los quieren. Y dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfecto ahí no significa de que usted ya no va a pecar, no, maduro significa. Esa es la palabra. Ahora, volviendo al pasaje, dice bien. Entonces ya vimos de que a qué se refiere que el Señor no ha venido a abrogar la ley y los profetas, sino para cumplir. Versículo 18, Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pero nuevamente, no está hablando, hermanos, de que hay un ser humano que pueda cumplir toda la ley, ¿o sí? Y no dice la Biblia que no hay justo ni a uno, pues. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles. Entonces no hay una sola persona que haya cumplido hasta la última jota y hasta la última tilde de la ley. Entonces volvemos a lo mismo. ¿A qué se refiere entonces? Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. Quiere decir que todo se va a cumplir. Ahí dice, hasta que todo se haya cumplido. ¿En qué aspecto de los tres que ya vimos se refiere hasta todo que se haya cumplido? El aspecto profético, ¿verdad? Todo lo que la ley y los profetas decían, todo se va a cumplir. Ni una jota ni una tilde de lo que está profetizado dejará de cumplir. Todo tiene su cumplimiento. Pero no está diciendo que hay algún ser humano que pueda guardar la ley, ¿no? Se contradeciría la misma palabra de Dios. Versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, no importa el tamaño del mandamiento, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahí no dice que no va a entrar, ¿verdad? Sino que dice que será llamado pequeño, porque enseñó que se podían dejar de guardar los mandamientos. Y dice después, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Será lo mismo reino de los cielos que el reino de Dios? No. El reino de Dios es el reino de Dios en el corazón de los hombres, cuando usted se somete a Dios. Pero el reino de los cielos, cuando dice así en la Biblia, se refiere al reino del cielo sobre la tierra. El Padre nuestro dice, que venga a nosotros tu reino, o sea, que se haga tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga también en la tierra. ¿Sí o no? Ese es el reino de los cielos, a ese se está refiriendo aquí. ¿Sabe cuándo va a ser ese reino de los cielos? En el reino milenial, después de la gran tribulación. Ya nosotros ya fuimos salvos por la sangre de Cristo, no por guardar mandamientos. Entonces, en ese reino de los cielos, el que enseñe, fíjense bien, a que hay que someterse al rey que va a estar aquí en la tierra reinando, que es Jesús, y nosotros como la esposa de él, todo el que enseñe que hay que someterse a él va a ser llamado grande en ese reino milenial sobre la tierra. Cristo y su iglesia reinando sobre la tierra. Pero el que esté en la tierra en ese momento y le enseña a los demás a que miren, ese Jesús que está reinando desde Jerusalén, con los cristianos que están ahí con él, no, pero no nos sometamos a él. Entonces va a ser llamado
pequeño en el reino de los cielos y hasta puede ser castigado porque Dios gobernará con vara de hierro. Pero ahí está hablando en el reino milenial. No se está refiriendo que hoy, si usted, hermano, le dice, mire, no guarde tal mandamiento, o sea, no tiene aplicación hoy, o sea, en este tiempo. ¿Me entiendes? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. El Nuevo Testamento, hermano, fíjense bien, repite las cosas o los mandamientos que es necesario que se sigan guardando. Si en el Nuevo Testamento no se repiten algunos mandamientos del Antiguo, puede significar que quedaron abolidos, salvo que la lógica y la razón y la espiritualidad nos digan lo contrario. ¿Me entiende cómo es la cosa, hermano? ¿Cómo es la regla? Que en el Nuevo Testamento nos indica que no hay que matar. ¿Sí o no? O sea, se vuelve a repetir el no matarás. Dice que no hay que hacerle daño a los hermanos, porque el que daña el cuerpo de Cristo se está dañando a sí mismo, güey. Entonces, hermano, Dios dice que no hay que mentir. Esto lo vuelve a decir en el Nuevo Testamento. Dice que no hay que juzgar. O sea, los mandamientos del Antiguo, que es necesario que se sigan guardando, lo vuelve a repetir en el Nuevo. Pero ¿se repite en el Nuevo Testamento guardar el sábado? No. Por lo menos no desde el Nuevo Testamento, desde donde comienza realmente el Nuevo Testamento. ¿Desde dónde comienza el Nuevo Testamento realmente? ¿Desde qué libro? Desde Hechos. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios narran la vida de Jesús y Jesús vivió bajo la ley, no lo vamos a leer. Gálatas 4:4. ¿Sí o no? Entonces realmente el nuevo pacto, el Nuevo Testamento comienza de Hechos para adelante. Los 4 evangelios todavía forman parte del antiguo pacto, del antiguo testamento, aunque en la Biblia estén dentro del Nuevo Testamento. ¿Me comprenden? ¿Ven? Vale, ahora dice en el 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que eran unos grandes hipócritas, no entraréis en el reino de los cielos. Mire, alguien puede decir, eso está difícil, pastor, porque los escribas y fariseos guardaban. No, eran hipócritas, hacían como que guardaban, pero no guardaban. Pero ¿sabe usted que no significa que la justicia suya tiene que ser por esfuerzo propio? ¿Ya? Si usted se va a esforzar y voy a tratar de ser mejor que este fariseo hipócrita, mejor que se escriba, porque si no, no es. No se está refiriendo a eso. ¿Cómo era la justicia de los escribas y fariseos? Era una autojusticia, era una justicia por obra. Ellos decían que iban a alcanzar la gloria por portarse bien. Y nuestra justicia sí es mayor que la de ellos, porque la justicia de nosotros es la justicia de Cristo imputada a nosotros. O sea que Dios nos mira a nosotros a través de Jesús y nos declara tan justos como lo es Jesús. ¿Me entiende, hermano? O sea que nuestra maldad fue trasladada a Jesús en la cruz del Calvario y la santidad de Él y su justicia nos fue trasladada a nosotros. Hubo un cambio ahí. Hubo una cuestión recíproca. Yo le di mis pecados a Jesús y Él me dio su santidad. Ahora yo soy tan santo como Jesús. Ahora yo soy tan justo como Jesús. Tal vez no en la práctica, pero a la vista de Dios lo soy. Porque Dios así lo dijo y así tiene que ser. Porque la palabra de Dios no puede ser invalidada. Amén, hermano. ¿Estamos entendiendo? Entonces, mire, el apóstol Pablo, y si quiere leer en su casa este texto que le voy a decir. Filipenses 3. Versículos del 3 al 9. Filipenses 3, del 3 al 9. Allí en ese pasaje, hermano, el apóstol Pablo, él habla de cómo era su vida en el judaísmo. Dice, yo era fariseo en cuanto a la ley. Yo, dice, guardaba la justicia y que no sé qué, según la ley. O sea, esa era la justicia de los fariseos. Y no Pablo era un fariseo, pero era justicia propia. Es la justicia, actualizándolo, la justicia de los católicos. Si nuestra justicia no es mayor que la de los católicos y la de los testigos de Jehová, no vamos a entrar al cielo. Y usted me puede decir, bien, pero yo conocí unos católicos y unos testigos que son mejores que los evangélicos, se portan mejor. Es probable. Pero la justicia de ellos no sirve para entrar al cielo, porque es justicia propia. ¿Ya? Es, si me porto bien voy a entrar. Nosotros sabemos que eso le estaría dando gloria al hombre, no a Dios. Por eso dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. No por obras, para que nadie se... Vaya, Dios no quiere jactaciones. Dios no quiere nadie en el cielo por méritos propios. Dios no quiere que alguien llegue al cielo diciéndole, Señor, mira,
Aquí estoy, mira, gracias a lo que tú hiciste en la cruz y gracias a lo que yo hice en la tierra. Mira, como me porté bien, aquí estoy. Mira, gracias a ti y a mí soy salvo. Señor, la hicimos. ¡Al infierno! Hijo del diablo, ¿verdad? No puede entrar al cielo una persona que crea que se salvó por portarse bien. Está diciendo entonces que la cruz de Cristo le vale, que la sangre de Cristo le vale, que Jesús no hizo nada por él, sino que él por portarse bien se va a salvar. Por eso dice el Señor, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Jesús nos justificó, dice la Biblia, ¿o no, hermano? Entonces, quiere decir que si Él ya nos declaró justos, esa justicia ante la vista de Dios es una justicia perfecta. Si no, vea Romanos capítulo 4, hermano, por favor. Romanos capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Estábamos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos 4 del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque Abraham era buena persona. Pero ¿qué logró con ser buena gente, con ser buena persona? ¿Qué encontró según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse o jactarse. Pero ¿qué dice al final del versículo 2? Pero no para con Dios. O sea que Abraham se puede jactar de que fue buena gente, pero se puede jactar delante de los hombres, porque delante de Dios nadie se jacta por sus buenas obras, porque a la par de las buenas obras también van pecados, ¿o no, hermano? ¿O no pecó Abraham? Entonces mire lo que dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? No dice, obró Abraham a Dios, para que no dice así, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por... entonces la fe es la que nos es contada para justificación, para poder entrar al cielo. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. O sea que si usted está convencido que Dios existe, pero nunca lo ha visto, usted tiene fe. Amén, hermano. Y si usted tiene fe, esa fe le es contada para justicia. Y por lo tanto usted es salvo por la fe. Y mire qué dice en el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Hace usted buenas obras? Ahí dice que Dios le va a pagar un salario, ¿no, hermano? Pero dice que no le va a pagar con gracia. Y por gracia soy salvo. O sea que Dios no le va a pagar. Usted se va a portar bien y Dios va a venir y le va a decir, pues te pago con salvación, toma, vas a entrar al cielo por tus buenas obras. Sino que dice que Dios adquiere una deuda con usted cuando usted hace algo bueno por su propio. Por ejemplo, al que al pobre da, a Dios presta y Él pagará. Entonces, cuando usted hace buenas obras, Dios se siente en deuda con usted y lo bendice. Pero no crea que le va a pagar con salvación las buenas obras. Y luego dice el 5, mas al que no obra, ¿leí bien, hermanos, o leí mal? Ya que leí bien. Al que no obra, ¿y qué es no obrar, hermano? No hacer nada. No hacer nada. O sea, estar en reposo. Porque la salvación no es por trabajar. No trabaje por su salvación. Que usted en otras iglesias le habían dicho que usted tiene que trabajar por su salvación. No. Usted ya es salvo. No, hombre, reposo. Somos salvos por el reposo, no por el trabajo. Y si usted viene el otro miércoles lo va a entender más cabalmente, porque ya se está acercando ya el último pasaje que vamos a leer, donde se extiende el autor de Hebreos hablando sobre el reposo, el verdadero reposo. Entonces, uno no se salva por trabajar, no se salva por trabajar, se salva por estar en el verdadero reposo. ¿Quién será el reposo? Jesús, Él dijo, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré trabajar. Descansar. Entonces la salvación es por descansar, no por trabajar. Descansar en lo que ella hizo. ¿Dice? Ahorita estamos en reposo. Estamos en reposo, ¿sí? Correcto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mientras usted esté en Cristo, usted está en el reposo. Usted está tan feliz y tranquilo de que usted está seguro que al morir va a ir al cielo. Bueno, y no es que porque usted esté trabajando todos los días afanosamente por ser salvo. No, usted vive en paz, vive tranquilo. Por eso dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El que conoce la verdad se siente libre. Le dicen, y si tú murieras ahora,
cielo. ¿Y por qué al cielo? ¿Por qué creído en Jesús? No, pero tiene que portarse bien, tiene que... Sí, me voy a portar bien para que Dios me bendiga. Porque si me porto mal, me va a castigar, no es mi papá. Pues. Pero no tiene nada que ver la conducta con mi salvación. Porque dice ahí en el versículo 5, mas al que no obra, sino cree, o sea, sino que solamente cree en aquel que justifica al impío, que es Jesús, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, como nosotros los entiendemos. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, que somos todos nosotros, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por... Quiere decir que a nosotros, al igual que a Abraham, también la fe nos es contada por justicia y nos vamos a salvar gracias solamente a esa fe, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Démosle un aplauso al Señor.